Dios nos bendiga en este día, hermanos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes para discutir esta lección de la escuela bíblica, la lección número 18, llamada Jesús fue presentado a Jehová como el primogénito. Esta es parte de la serie de escuelas bíblicas llamada, la unidad se llama Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Y comenzamos, como todo lo que hacemos, con una oración en este día. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora, porque por tu misericordia podemos estar delante de ti, delante de los hombres, contando tu historia, Padre del cielo, contando la historia que tú entretejiste a través de los años y del tiempo, desde antes de que el mundo fuese fundado, desde el principio, antes que hubiera un principio, Señor. Tú eres, tú has sido, tú serás, Padre del cielo. Oh bendito Dios, en esta hora que vamos a hablar de tu palabra, permite que esta sea de comprensión para los hermanos, para mi persona también. Oh bendito Dios, porque tú has puesto tu línea de pensamiento a través de toda la escritura, y a pesar de que los hombres probablemente no entendieron todo lo que estaban escribiendo, tu espíritu sí les inspiraba a escribir, y todo se une ahora que hemos visto el cumplimiento, Padre del cielo, y seguimos esperando el cumplimiento de las cosas que faltan por cumplirse. Para tu gloria y tu honra en el nombre de Dios Jesús, Señor. Amén. Bendito Dios. Comenzamos con la lectura de la afirmación fundamental que dice: todo primogénito le pertenece a Dios. Todas nuestras primeras cosas, ¿verdad?, siempre le pertenecen a Dios. El versículo para meditar de Lucas capítulo 2, versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, o sea, dedicado al Señor. Y esta lectura bíblica que vamos a hacer ahora tiene lecturas del libro de Números, de los Salmos, de Lucas y de Colosenses. Y estamos a través de toda la Biblia contando la historia del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Disculpe los movimientos de la cámara, estamos seteándonos todavía, ¿verdad? Esto es un setting casero, no hay mucho que podamos hacer, estamos viendo sobre la marcha. Dice en Números capítulo 18, capítulo 8, versículo 17, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. El Salmo 89, versículos 26, 27 y 28, dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Verdad? Y para ahorrar un poquito de tiempo y para ser consistente con lo que dice el expositor, pues vamos a tratar de estar leyendo lo que dice la clase. Si tenemos que intervenir pues, con algunos comentarios, pues lo haremos también. En todo el cercano oriente se reconocía ampliamente el lugar que ocupaba el primogénito en el seno familiar y también en la sociedad, aunque usualmente no se incluían a los hijos de las concubinas o esclavas. La primogenitura poseía un gran valor. Es en el ritual israelita el hijo primogénito tanto del hombre como de la bestia pertenecía a Jehová. Cuando Jesús nació, sus padres José y María cumplieron todo lo establecido por la ley. Como Jesús fue el primogénito de su madre María,
fue presentado a Dios en el templo conforme a la costumbre judía. Y esta primera parte de esta lección número 18 se llama Posición especial del hijo primogénito en el antiguo cercano oriente e Israel. Y entonces, como primera parte, Jehová prohibió el sacrificio de los primogénitos en Israel. Los pueblos de la antigüedad brindaban una gran importancia al nacimiento de los primogénitos. Entre los hebreos, la primogenitura representaba un honor especial que le era otorgado al primer hijo que nacía. El primer hijo tenía el derecho de recibir como herencia una porción doble del patrimonio familiar y llegar a convertirse algún día en el jefe de la familia. Tanto en el antiguo cercano oriente como en la América precolombina, el norte de África y en otros lugares, muchas veces los padres ofrendaban a sus hijos en sacrificio a los dioses. En Sudamérica, en la zona andina, los arqueólogos, o sea, en los Andes, los arqueólogos han descubierto cuerpos de niños momificados que aparentemente fueron ofrecidos en sacrificio a los dioses durante la época precolombina, o sea, antes del descubrimiento de América. En el cercano oriente, las excavaciones de Gezer y Tanak evidencian la inmolación de niños. En Israel, el rey Acaz hizo pasar a su hijo por fuego, al igual que Manasés. Esta aberración fue condenada por Jehová, ya que solo él tiene el derecho a las primicias de la vida. Jehová le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, Isaac, en holocausto sobre el monte Moria. Jehová deseaba probar la fe y la fidelidad de Abraham, y éste, en obediencia, se aprestó a hacer el sacrificio de su hijo Isaac. Sin embargo, el ángel de Jehová detuvo la acción de Abraham, ya que Jehová hizo provisión de un cordero para sacrificio. Guarden esto en la mente. Jehová hizo provisión de cordero para el sacrificio. Como segunda parte, tenemos que el hijo de la concubina no puede heredar por encima del primogénito de la esposa. En el antiguo cercano oriente y en otros pueblos de la antigüedad, el primogénito gozaba de muchos privilegios, aunque usualmente no abarcaba a los hijos de la concubina o esclava. En el cercano oriente, el hijo de la concubina, aunque fuese el primogénito del padre, no podía heredar por encima del primogénito de la esposa principal. Tampoco el primogénito del padre de una esposa secundaria podía heredar la primogenitura por encima del primogénito de la esposa favorita del padre, ya que el primogénito de la mujer se consideraba como el que abre la matriz. Ismael, por ser el hijo de una esclava, aunque fue el primogénito de Abraham, no podía convertirse en el jefe de la tribu cuando Abraham muriera. Lo más justo fue otorgarle la libertad a Agar y a su hijo. José, el primogénito de Raquel, gozaba del favoritismo de Jacob por encima de Rubén, el primogénito de Lea, ya que Raquel era la esposa amada de Jacob. Los privilegios y responsabilidades del primogénito eran conocidos como su derecho de primogenitura, como dice en Génesis capítulo 25, versículo 23. La descripción de estos privilegios aparece registrada en textos cuneiformes del segundo milenio. La primogenitura comprendía el derecho a poseer una mayor herencia, bendición paterna especial, jefatura de la familia y un lugar de honor entre las comidas. La doble herencia mencionada en Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17, quizás desconocida para los patriarcas, aparece registrada en documentos babilónicos antiguos, asirios, medos y de Nusi. Todo primogénito, esta segunda parte se llama, todo primogénito en Israel le pertenece a Jehová. Y la primera sección de esta segunda parte se llama, todo primogénito de hombre o animal en Israel le pertenece a Jehová. En ceremonias religiosas israelitas, el primogénito del hombre o animal limpio le pertenecía a Jehová. En la liberación de los hebreos de Egipto, los primogénitos de los hebreos fueron redimidos por Jehová. Luego los niños de la generación del Éxodo fueron redimidos por los levitas. Más tarde, cuando el niño ya contaba con 5 meses de edad, eran redimidos mediante el pago de 5 siclos. Según Números capítulo 8, versículo 17, Jehová dice, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto,
los santifiqué para mí. Jehová dijo, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel. El macho primogénito de los animales también pertenecía a Jehová. Cuando procedía de un animal limpio, eran destinados al sacrificio para remisión de pecados, sustituyendo al sacrificio del primogénito del hombre, ya que Jehová condenaba el sacrificio de los niños, declarándolos santos a Jehová. Vamos entendiendo, ¿verdad?, que aunque Dios reclama estos primogénitos para sí, había una sustitución que se hacía con estos animales y no tenían que sacrificar al niño o al niño. Dios hizo provisión para lograr que la persona o cosa sea santa por medio del sistema de sacrificios del animal primogénito en sustitución del ser humano. Así Dios permitió que su pueblo fuera limpio de toda impureza y pudiera acercarse santo al Dios santo. La Biblia narra historias de hijos primogénitos de la mujer que fueron dedicados a Jehová desde el vientre de su madre y fueron santos a Jehová. Por ejemplo, Samuel, el hijo de Ana, el último de los jueces, perdón. Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, y Jesús, el hijo de María. La segunda parte dice, Jehová reafirma su pacto con David en el rey davídico, declarándolo primogénito. Jehová seleccionó a David para ser ungido por el sacerdote Samuel como el segundo rey de Israel. David era el bisnieto de Ruth la Moabita y de Boz, e hijo menor de Isaí. Jehová lo elevó de su anonimato como cuidador de ovejas a la posición del rey de Israel. Nuestra historia, ¿verdad? Dios nos saca de donde sea para hacernos hijos suyos. Alabado Dios. Sus hermanos mayores le tenían envidia debido a que sus hermanos le tenían envidia debido a que Dios le dio muchos talentos. David, como rey de Israel, logró la unificación de todas las tribus hebreas como nación que pertenecía a Jehová. David logró subyugar a todos sus enemigos, extendiendo su influencia desde las fronteras egipcias y el golfo de Acabá hasta el río Éufrates. David no se olvidó de reconocer a Jehová como el Dios de Israel, demostrando ser un varón conforme al corazón de Dios, y pronto hizo volver el arca del pacto de Jehová desde Kiriat Jearim y colocándola en un tabernáculo especial en Jerusalén. Y ha sido identificado como el dulce cantor de Israel, también como el director del culto musical de Israel, como el inventor de instrumentos musicales que tocaba con gran habilidad y como el compositor de hermosos salmos que glorifican al Dios de Israel. Jehová hizo un pacto con David, prometiéndole que uno de su descendencia se sentaría en el trono davídico para siempre. En el momento en que esto se prometió, no había sucedido todavía. Nosotros tenemos la ventaja, ¿verdad?, de haber visto el tiempo pasar y el cumplimiento del nacimiento de Jesús, declarado como hijo de David. Bendito el nombre de Jesús. Las expresiones del Salmo 82, del versículos 26 al 28 y el 30, son profecías mesiánicas, ya que los hijos de David no reunieron las cualidades descritas en el pronunciamiento divino contenido en el Salmo. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hubo un cumplimiento parcial de esta profecía en la persona de Jesús como el Hijo del Hombre. Y lo que falta está por cumplirse, hermano. Alabe a Dios y glorifíquese, hermano. Esto está pasando. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ya que pasara en nuestro tiempo, verdad? Esto está en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Confiamos en Dios y Él hace las cosas. Bendito el nombre de Jesús. La tercera parte de esta lección ya se llama presentación de Jesús en el templo como primogénito de María. Alabado Dios.
Y en la primera parte de esta tercera sección se llama Jesús como primogénito fue presentado en el templo como santo al Señor. Dice, Lucas se preocupó por establecer la relación entre el nacimiento de Jesús, el anuncio dado por los ángeles, el testimonio de los pastores y la sujeción de María y José a la ley de Moisés. Así señala que, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús, como primogénito de María, fue llevado para ser presentado en el templo como primogénito santo al Señor. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, en su misión como Hijo del Hombre, nació como primogénito de María. Sus padres lo llevaron a un templo para cumplir con la ley, entregando las ofrendas de los pobres, un par de tórtolas o 2 palominos. Como primogénito colocado en el pesebre de su nacimiento, sería sacrificado para expiación de los pecados de la humanidad. Jesús pudo satisfacer las expectativas que Dios tenía de su misión, muriendo en el Calvario. Dios lo exaltó resucitándolo de entre los muertos, y al ser resucitado por Dios, Cristo será primicias de los que durmieron, el primogénito de toda una nueva humanidad. Y vuelvo y digo, nosotros estaremos de testigo para ver todas estas cosas cumplirse, ya sea antes, posterior a nuestra muerte, o después de haber sido transformados en el rapto de la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Y la segunda parte de esta tercera sección se llama Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, como dicen Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible, porque Él es el eterno Hijo de Dios y el principio de toda la creación. Como el Hijo del Hombre, revela a través de su misión redentora la gracia de Dios hacia toda su creación. Todo el que ha visto al Jesús histórico ha visto al Padre. Él es el representante divino, el segundo Adán, que posee el señorío sobre toda la creación. Según el Salmo 89:27, Él, como primogénito, ocupa un lugar de autoridad, de superioridad, de supremacía y de singularidad. Por ser el Hijo del eterno Dios, por el Hijo eterno de Dios, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas poseen consistencia en Él. Por eso, Él es la fuente de todas las cosas, sustentador de todo el universo, y su autoridad se extiende también sobre el ámbito espiritual. Por ser el primogénito en ser resucitado de entre los muertos para nunca más morir, Él es el primogénito en ser levantado con un cuerpo glorificado y como cabeza de una nueva creación. Como vemos en esta lección, fue presentada desde la preparación de todo este reglamento de Dios, de todo el plan de Dios para nuestra redención, hablando de que hubieron unos sacrificios, y cuando Jesús caminó sobre la tierra fue identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Y esto ha sido en nuestra vida. Es el Cordero que Dios puso para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, una vez salvos, tenemos que aprender a vivir por Él. Y esto lo ponemos delante de las manos del Señor, poniendo nuestra vida en sus manos, ya que nosotros por nuestra propia fuerza pues no sabemos estas cosas, no podemos lograr mucho, pero Dios sí. Dios tiene toda la forma de hacerlo una vez que el sacrificio de Jesús es efectivo en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque por medio de estas clases nosotros una vez más podemos recordar, ¿verdad? Y hacer énfasis en que toda la Biblia tiene unidad, en que no hay pasaje de la Biblia que, si se estudia con paciencia dentro de su contexto, en la unidad de todo lo que está escrito, no hay pasaje que tenga discrepancia con otro. Es posible que nosotros no entendamos todas las cosas de la primera vez,
Pero así pasa con muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y no son ni siquiera cosas de Dios, son cosas de los hombres. Yo entendía bastante bien las matemáticas en mi tiempo, ¿verdad? En la escuela, hasta que llegué a la universidad y entonces me encontré con las integrales y con matemáticas que no me parecían, no me hacían sentido. Y era cosa de hombre. Yo veía gente al lado mío que las entendía, pero mi mente no daba para eso, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, pues porque no me hicieron mucha falta el resto de mi vida para este tiempo. Para ese tiempo todavía usábamos calculadoras en las manos, ¿verdad? Y, y ahora pues todo esto viene hasta en nuestros celulares. Pero Dios no ha cambiado su forma de tratar con el hombre. Y una vez Él dejó preparado todo en su palabra, nuestro trabajo es aceptar a Jesucristo como Salvador. Y una vez que lo aceptamos como Salvador, hacer su voluntad. Así que hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias una vez más por atender estas clases. Hay veces que el expositor trae unas lecturas que uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde salen estas lecturas tan extrañas? Son de la Biblia, hermano. Y están ahí, aunque no las leemos todo el tiempo, están ahí porque nos traen una instrucción muy importante. Y la de saber de que Dios tiene un plan y que Dios cumple su plan. Dios le bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre del cielo, en esta hora en que estamos delante de ti, damos gracias porque para tu plan cumplirse hubo la necesidad de un sacrificio, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien puso su vida en el Calvario para que pudiéramos ser reconciliados contigo. Oh bendito Dios, y tú le has levantado para que su nombre sea sobre todo nombre y nuestras oraciones sean hechas a través de él. Oh bendito Dios, te damos gracias por los hermanos que escuchan, los amigos que nos pueden estar escuchando y viendo a través de estos medios de comunicación. Te pedimos por sus vidas, Padre Santo, que tú pongas salud en aquellos que la necesiten, que pongas paz, Señor, en el corazón de aquellos que estén con temores, que pongas nuevo ánimo, Señor, para aquellos que están a punto de fallecer, pongas nuevas esperanzas en todos nosotros, porque solo en ti tenemos esperanza. Todas las otras cosas de este mundo son pasajeras, pero tú eres eterno. Para tu gloria y tu honra pedimos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.